Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Germán Espinosa Díaz, estudiante de odontología de cuarto semestre de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena. El día de hoy, junto con mi compañero Daniel García Viaña, les vengo a exponer un tema muy importante en la anatomía de cabeza y cuello, específicamente anatomía de la arteria carótida interna y la anatomía de la arteria carótida externa. Esta asignatura está dada por la docente Lesbia Rosa Tirado Amador. Debemos tener en cuenta que la arteria carótida interna y la arteria carótida externa son bifurcaciones derivadas de la arteria carótida común, la cual se origina a partir del tronco brachiocefálico en el lado derecho y directamente del arco aórtico en el lado izquierdo. Esta asciende en el espacio carotidio y aproximadamente a la altura del hueso hioides. Se encuentra entre los cuerpos vertebrales C4 y C6. Encontramos en la arteria carótida interna, esta se divide anatómicamente en 7 segmentos. En 7 segmentos, los cuales se dan de acuerdo a las estructuras adyacentes en su recorrido. Estas estructuras son las siguientes: C1 o cervical, C2 o segmento petroso, C3 rasgado o lacerum, C4 cavernoso, C5 clinoideo, C6 oftálmico y C7 comunicante. Bueno, el segmento cervical o segmento C1, encontramos que este embriológicamente se deriva del tercer arco aórtico. Los segmentos que se encuentran comprendidos de C2 a C7 son extensiones cefálicas de la aorta dorsal embrionaria. Este se divide en 2 partes, las cuales son el bulbo carotidio y el segmento cervical ascendente. En el bulbo carotidio vamos a encontrar una representación, la cual es una dilatación fusiforme entre el extremo distal de la arteria carótida común y el origen de la arteria carótida interna. En su nacimiento encontramos su ubicación posterolateral a la arteria carótida externa y luego toma un curso medial y asciende dentro de la vaina carotidia, acompañada por la vena yugular interna, la cual está localizada posterolateralmente. Encontramos los nervios craneales del 9º al 12º par craneal, el plexo simpático y cadena de ganglios linfáticos. Encontramos que la vaina carotidia es considerada una duplicación de la fascia prevertebral y esta acompaña a la arteria carótida interna hasta la entrada del canal carotidio, donde ésta se divide en 2 capas, las cuales son la capa interna, que se continúa con el periósteo del canal carotidio, y la capa externa, que se continúa con la superficie extracraneal del hueso. El segmento cervical de la arteria carótida interna termina cuando entra al canal carotidio del hueso petroso, es decir, esta también se encuentra anterior al foramen yugular y este segmento no emite ninguna rama. Pasando al segmento petroso o segmento C2, encontramos que este segmento corresponde al que se encuentra dentro del canal carotidio óseo. Inicia con un curso vertical de 1 centímetro aproximadamente. Para cambiar de orientación, este forma un asa o rodilla posterior y continúa con una orientación horizontal, medial y ligeramente cefálica, para así emerger de la porción petrosa del hueso temporal que se encuentra cerca de su ápice y formar la rodilla anterior. En este segmento se originan 2 ramas, las cuales son la rama de la arteria carotidotimpánica y la arteria vidiana o del canal pterigoideo. La arteria carotidotimpánica irriga la cavidad del oído medio y puede tener anastomosis con la rama timpánica de la arteria faríngea ascendente. La arteria vidiana
Por otro lado, puede originarse de la arteria carótida externa o de la interna. Una vez que sale del hueso temporal, presenta anastomosis con las ramas de la arteria carótida externa. Y si pasamos al segmento rasgado o segmento conocido como segmento lacerum, C3, es un segmento corto. Este segmento se extiende desde el ápice de la porción petrosa del hueso temporal, donde finaliza el canal carotídeo, y transcurre por encima del cartílago que cubre el foramen rasgado y se curva superiormente hacia el seno cavernoso. Este se encuentra rodeado por periósteo contiguo al ganglio del nervio trigémino. Usualmente esta porción no emite ninguna ramas. Pasando del segmento al segmento cavernoso o segmento C4, nos damos cuenta que este trayecto inicia en el reborde superior del ligamento petrolingual, y el cual está contenido en el espacio formado por la separación de los pliegues de la dura madre, llamado el espacio del seno cavernoso, en el que también discurren canales venosos y nervios craneales. Este se puede subdividir en tres porciones unidas por dos rodillas, los cuales son la porción vertical posterior o ascendente, la rodilla posterior, la cual se encuentra un poco más medial, la porción horizontal, la rodilla anterior, que se encuentra un poco más lateral, y el segmento vertical anterior o subclinoideo. Abandonando al seno cavernoso, en el anillo dural, encontramos por su recorrido en forma de S, este segmento también es llamado sifón carotídeo. En su recorrido, este se ubica lateralmente a la silla turca y la glándula hipófisis, de la que está separada por la capa medial de la dura madre. La arteria está rodeada por un plexo venoso y tiene una estrecha relación con los nervios craneales 3, 4 y 6 y la primera y segunda rama del nervio trigémino. El quinto segmento o segmento clinoideo C5, este es un segmento corto de localización interdural. Inicia en el anillo dural proximal y finaliza en el anillo dural distal, el cual está cercano a la apófisis clinoidea anterior, y este no emite ninguna ramas importante, pero en raras ocasiones puede surgir de este segmento la arteria oftálmica. Pasando al sexto segmento, segmento oftálmico o segmento 6-6, este segmento inicia a nivel de la apófisis clinoidea superior y se extiende hasta el origen de la arteria comunicante posterior. Se divide en dos ramas importantes que surgen de este segmento, las cuales son la arteria oftálmica y la arteria hipofisiaria superior. La arteria oftálmica se origina en el aspecto anterosuperior y esta pasa por el canal óptico hacia la órbita. Da ramas oculares, orbitarias y extraorbitarias, así como varias anastomosis con la arteria carótida externa. La arteria hipofisaria superior tiene un curso posteromedial, el cual puede originarse como única arteria o múltiples ramas. Esta irriga la hipófisis anterior y el infundíbulo, el nervio óptico y el quiasma óptico. Por último encontramos el segmento comunicante C7. Este inicia justo en el origen de la arteria comunicante posterior y se extiende hasta la bifurcación de la arteria carótida interna en arteria cerebral anterior y media. Este discurre entre el nervio óptico y oculomotor. Este se divide en dos ramas principales, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. La arteria comunicante posterior, esta surge de la superficie posterior de la arteria carótida interna y la podemos encontrar en estrecha relación con el tercer nervio craneal,
discurriendo así en sentido posterior y medial para unirse a la arteria cerebral posterior. En otras ocasiones, esta arteria puede estar ausente o hipoplásica, por lo que la arteria comunicante posterior es la encargada de suplir el aporte sanguíneo del territorio correspondiente, conociéndose como origen fetal de la arteria carótida posterior. La arteria coroidea o la arteria coroidea anterior presenta un trayecto orientado en sentido posteromedial, luego gira superolateral hacia la cisterna supracelar y entra en la cisura coroidea, continuándose por el asta temporal, y esta irriga el plejo coroideo, la cara medial del lóbulo temporal, los ganglios basales y la cápsula interna posterior-inferior. Bueno, la arteria carótida externa. En cuanto a la arteria carótida externa, encontramos que es la arteria de menor calibre de las dos ramas terminales. Esta se encarga de la irrigación de gran parte de la cabeza y el cuello. Esta es la arteria de la cara y de los tegumentos de la cabeza y se encuentra opuesta a la arteria carótida interna. La arteria carótida externa es una de las dos divisiones principales de la arteria carótida común, es decir, que se origina en la arteria carótida común. Esta es una de las arterias con mayor relevancia en el sistema cardiovascular. Esta arteria emerge del arco aórtico a la izquierda y de la arteria brachiocefálica a la derecha. Asciende al lado del cuello dentro de la vaina carotidia, que se encuentra justo después del músculo esternocleidomastoideo. La bifurcación, es decir, esa división a partir de la arteria carótida común, esa división en arteria carótida externa e interna, se produce a nivel del cartílago tiroides, en la laringe. La arteria carótida externa es la única división de la arteria carótida común que emite ramas en la región del cuello y suministra sangre a estructuras externas de la cabeza y de la cara. En esta arteria es posible tomar el pulso sanguíneo, que es conocido como pulso carotidio. Presionamos ligeramente con los dedos índice y medio en la parte lateral superior del cuello, justo debajo del ángulo de la mandíbula, que se conoce como punto gonio. Bien, ahora vamos a hablar sobre los límites y relaciones. Bueno, medialmente la arteria carótida externa se encuentra relacionada con el hueso hioides, la pared de la faringe, el nervio laríngeo superior y la glándula parótida, que van a rodear la arteria. Lateralmente, la arteria carótida interna pasa cerca de la porción inicial de la arteria carótida externa, junto con el nervio laríngeo superior, posterior e inferior. Posterior y superiormente, las ramas internas y externas de la arteria carótida están separadas por las estructuras que voy a mencionar a continuación. El músculo estilobuloso, el músculo estilofaríngeo, el nervio glosofaríngeo, que es el par craneal número 9, la rama faríngea del nervio vago, que este es el par craneal número 10, y parte de la glándula parótida. Anteriormente, esta arteria, que es la carótida externa, está cubierta de piel, la fascia superficial, el músculo platisma y la fascia cervical profunda y el músculo esternocleidomastoideo. Bueno, y en cuanto a los nervios, la vasculatura y la musculatura que viajan sobre la arteria carótida externa, a lo largo de su trayectoria encontramos el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal, el nervio lingual, el nervio facial común y facial profundo, la vena ranina, las venas tiroideas superiores, la vena temporal y las venas maxilares internas.
También encontramos el músculo digástrico y el músculo estiloideo, y vamos a encontrar la glándula parótida. Ahora bien, en cuanto al trayecto, la glándula carótida externa emerge de la bifurcación carotidia, como dije anteriormente, de la bifurcación de la carótida común. Es decir, esa división entre de la carótida común que se va a dividir en la carótida externa e interna. Encontramos que esta bifurcación se da en el borde superior del cartílago tiroides, a la altura de la cuarta vértebra cervical, que es conocida también como C4. Va a continuar su trayecto y tras emitir 6 ramas colaterales, se divide en 2 ramas terminales que son conocidas como la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Bueno, en este trayecto de la arteria carótida externa vamos a apreciar 2 porciones. En la primera porción, también denominada región carotidia superior, que comienza desde su origen en el borde superior del cartílago tiroides y se extiende hasta el cruce transversal del vientre posterior del músculo digástrico por delante de la arteria. Y vamos a encontrar una segunda porción que va a comenzar desde el vientre posterior del músculo digástrico, va a cruzar los músculos estíleos, discurre muy próxima a la faringe y penetra un poco en la glándula parótida, donde se va a relacionar o va a estar próxima con la vena yugular interna y el nervio facial. Y finalmente termina bifurcándose, es decir, dividiéndose en 2 ramas terminales, como lo dije anteriormente, que son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Se va a terminar bifurcando en esas 2 arterias en el borde posterior del cuello del cóndilo de la mandíbula o maxilar inferior. Bueno, en cuanto a las ramas de la arteria carótida externa, encontramos que esta se va a ramificar en 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales. De estas 6 ramas colaterales vamos a encontrar 3 en la zona anterior y 3 en la zona posterior. Bueno, la primera de las ramas colaterales anteriores sería la arteria tiroidea superior. Ese es el origen de la arteria laringea superior. Va a suministrar sangre a la laringe y esta es la arteria principal. También va a ser responsable del suministro de sangre a la glándula tiroides y los músculos infraoideos y el músculo esternocleidomastoideo. La otra arteria de este grupo es la arteria lingual, que esta está cubierta por el nervio hipoglóso, que es el 12º par craneal, el músculo estiloideo y el vientre posterior del músculo digástrico. Se desplaza por debajo de los músculos y las ramas hioglosas hacia las arterias linguales profundas y sublinguales, que van a proporcionar suministro de sangre a los músculos intrínsecos de la lengua y del piso de la boca. Otra que pertenece a estos grupos y la última es la arteria facial, que esta corre alrededor de la mitad de la mandíbula antes de ingresar a la cara, donde emite ramas a las amígdalas, el paladar y las glándulas submandibulares. Bien, el otro grupo el otro grupo de las ramas colaterales, en este caso las posteriores, también son 3. Vamos a encontrar la arteria occipital, que esta va a suministrar la sangre a la región posterior del cuero cabelludo y las ranuras en la base del cráneo a lo largo de su trayectoria. Inicialmente pasa posteriormente al vientre posterior del músculo digástrico. Otra que pertenece a este grupo de las ramas colaterales posteriores es la arteria auricular posterior, que esta corre posterior al canal auditivo externo y el proceso mastoideo. Va a separar las 2 estructuras. También encontramos que va a suministrar sangre a la musculatura adyacente a esta estructura. Las glándulas
también a la glándula parótida, el nervio facial, que es el séptimo par craneal, el oído y el cuero cabelludo. Otra y la última que pertenece a este grupo de las ramas colaterales posteriores es la faringe ascendente, la arteria faringe ascendente. Esta va a correr superiormente a lo largo de la faringe, mientras se ramifica la faringe, los músculos prevertebrales, el oído medio y las meninges craneales. Bien, finalmente encontramos las ramas terminales, que son solamente dos, la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. En cuanto a la arteria maxilar, encontramos que esta es la mayor de las dos ramas terminales que pueden proceder una de la otra. Sus ramas proporcionan suministro de sangre para el canal auditivo externo, la membrana timpánica, el músculo temporal, la mandíbula, los dientes, la dura madre, el músculo pterigoideo, el músculo macetero y el músculo bucinador. En cuanto a la arteria temporal superficial, vamos a encontrar que esta irriga solo la región temporal del cuero cabelludo. Y ya que es la rama terminal más pequeña y no tiene ramas o divisiones con nombres adicionales. Bien, esto fue todo. Espero haya sido útil el contenido de este video. Recuerda, nuestros nombres son el mío, Daniel Antonio García Viaña, y el de mi compañero Germán Espinosa Díaz. Nosotros somos estudiantes de cuarto semestre de la Universidad de El Sinú, Elías Bellara Zainún. Somos estudiantes de odontología y esta asignatura tiene por nombre Morfología de Cabeza y Cuello y es dictada por la doctora Lesbia Tirado Amador. Muchísimas gracias y espero tengan un buen resto de día.